Yo diría que algo que he aprendido al ver tanto dolor, al vivir tanto dolor, al sostener tanto dolor, creo que ha sido que la gente, todos los humanos, creo que incluido yo, no sabemos qué tan capaces somos de sobreponernos a este dolor. Me imagino ese momento en el que una persona dice ya no puedo más, ya hasta aquí llegué, me rindo. Yo lo que le diría sería: no tomes una decisión permanente para algo que es temporal, o por una sensación, emoción que es temporal, porque la realidad es que este es un momento y me han dicho, lo dices desde una posición muy cómoda, tú porque no lo estás viviendo. Bueno, yo quiero decirles que lo he vivido, he estado ahí. Bienvenidos, buenas noches a este programa de Entre Líderes. Estoy muy feliz porque hoy tenemos una edición más de Entre Líderes. Justo este es el espacio donde vamos a conversar, o conversamos más bien, con personas que están generando un impacto en la vida. Así que vamos a estar descubriendo hoy, pues, uno de esos impactos que nuestro invitado de hoy está generando en nuestras vidas, en las vidas de sus pacientes, en la vida de muchas personas. Entonces vamos a estar creando mucho valor. Y bueno, voy a explicar rápidamente cómo funciona este formato de Entre Líderes. Es un formato en el cual le vamos a estar haciendo algunas preguntas a nuestro invitado y él pues va a estar contestando. Es una conversación que tenemos, y justo nosotros lo que hacemos es que este es un espacio donde nos juntamos los líderes. No solamente nuestro invitado, nosotros, sino también todos los que están conectados aquí cada miércoles sin falta a las 9:30. Entonces, vamos a crear mucho valor juntos. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero presentarles a una persona que, como cada miércoles nosotros decimos, es un pilar fundamental de este proyecto, de un proyecto que también se llama LINEM. Justo ella nos va a contar un poquito qué es LINEM, porque probablemente tú has escuchado en algunas otras entrevistas que nosotros hablamos del INEM, de hecho la sala es del INEM, entonces, pero tal vez te has llegado a preguntar, bueno, ¿y qué es eso del INEM? Pues bueno, esta persona nos va a platicar un poquito. Leo, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Hola, Omar, claro que sí. Aquí estamos, estoy súper contenta porque tenemos ya a nuestro invitado aquí en la sala, y felicidades por darte la oportunidad de estar acá, precisamente porque la información que nos va a compartir nuestro invitado seguramente va a ser y es, por supuesto, muy valiosa. Yo quiero comentarte, quiero platicarte qué es LINEM, pero mira, yo quiero, antes de platicarte qué es LINEM, quiero agradecerte porque estás acá, porque LINEM es una comunidad de emprendedores, empresarios y además de personas muy comprometidas y, por supuesto, apasionados, intensos en el crecimiento personal y, por supuesto, profesional. Nuestro objetivo es conectar, aprender y crecer juntos a través de entrevistas, capacitaciones y, por supuesto, creando espacios de valor como el que tendremos precisamente esta noche. Así es de que ve por una pluma, por un cuaderno y ve por la gente de tu vida para que escuche esta información valiosa. Así que únete al INEM. Más adelante te vamos a poner ahí la liga para que te interese a nuestra comunidad. Y también, claro, por supuesto, me toca a mí presentar a un personaje, a una colaboradora, un elemento importante aquí en INEM. Ella es precisamente la doctora Jimena. Así es de que, Jime, la sala es tuya. Adelante, Jime. Hola, hola, bienvenidos a Entre Líderes, otro miércoles creando valor extraordinario. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que a mí me apasiona porque tiene que ver con la salud mental, algo que habitualmente no tocamos. También vamos a tocar algunos temas como la soledad, la prevención del suicidio. Y hoy nos acompaña un invitadazo, un psicólogo extraordinario con una gran calidez,
Te invito a que si tú tienes a alguien de tu vida que te gustaría que escuche esta charla, envíale ahora mismo la liga para que se conecte. Va a haber información poderosísima, información valiosa, sobre todo para nuestros jóvenes, porque sabemos que ellos son fundamentalmente quienes requieren escuchar este tipo de información y claro que sí, también cualquier otra persona que consideres que lo requiere, envíale la liga. Si estás viendo la repetición en YouTube, no olvides seguirnos en el canal para que sigas recibiendo las notificaciones de nuestras demás entrevistas y para que no te pierdas nuestras masterclass y demás contenido que tenemos para ti. El día de hoy nos acompaña Jorge Gómez. Jorge es licenciado en psicología, es maestrante en psicoterapia Gestalt y cuenta con experiencia en instituciones como el ISSSTE, el DIF, la Fiscalía de la Ciudad de México, además de fundaciones y escuelas. Él siempre ha estado enfocado en la atención de personas en situación de vulnerabilidad y crisis. Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche en Entre Líderes. Bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí. Espero que se lleven algo muy valioso. Buenísimo. Jorge, detrás del psicólogo y especialista que veremos hoy, me encantaría que nos puedas compartir quién es Jorge Gómez. Cuéntanos algo de tu historia, ese tipo de cosas que probablemente pocas personas conocen y que te han marcado profundamente para que comencemos a crear esta dinámica. Cuéntanos un poco. Bueno, más allá como de los títulos, a mí siempre me gusta más como que se me vea como una persona, ¿no? Entonces, soy una persona que ha tenido que aprender como a vivir con dolores, que ha estado de frente con muchas injusticias, que ha vivido en las periferias de la ciudad, que he tenido contacto directo con la población, pues vulnerable de muchos estratos sociales, ¿no? Entonces soy una persona que pues que se crió desde ese momento, desde esas dificultades, pero que también no se ha rendido, ¿sabes? Que he aprendido a vivir con todo lo que sucede, que muchas veces escapa a nuestras manos, pero que en conjunto con otros vamos construyendo mejores cosas. Eh, ujú. No sé qué más podría decirles. Soy alguien que yo tenía esta frase cuando trabajaba en el DIF. A ver si a lo mejor no me la creen mucho por cómo me veo, pero yo decía, aquí trabajamos como la misma gente del barrio ayudando al barrio, ¿no? Porque somos gente que se interesa en el bienestar, somos gente que se interesa en el bienestar, pero que venimos de esas mismas dificultades, ¿no? Entonces, pues así me ha tocado y voy saliendo adelante. Yo siento que mi vida ha cambiado mucho desde que yo estaba pues no sé, desde que recuerdo en la secundaria, yo era una persona que ya se sentía triste, era una persona que vivía, pues voy a decirlo así, apachurrada, eh, por, porque desde casa me parecía una situación complicada y fui creciendo con gente que fue muy valiosa para mí. Yo siempre digo que mis amigos me salvaron y pues eso, soy una persona que ha crecido en circunstancias complicadas y que creo que la vida puede ser mejor. Ok, Jorge, gracias por esta primera parte. Bienvenido a este programa. Qué gusto tenerte acá, amigo. Es un tema que yo hace mucho tiempo, bueno, el equipo de Entre Líderes hace mucho tiempo queríamos ya traer este espacio, toda la parte de la psicología. Entonces yo sé que
a veces cuando la gente escucha a un psicólogo o eso que luego nos dicen, no ve a terapia, pues es algo que la verdad es que resistimos. O sea, eso es mi experiencia personal, ¿no? O sea, resistimos porque probablemente no alcanzamos a mirar lo poderoso que esto implica. O sea, el que tú puedas, no sé, o sea, sanar algunas emociones o darle una interpretación distinta a algunos eventos de tu vida. Entonces, qué valioso que hoy nos compartas un poco de esta gran profesión. Entonces, pues yo feliz de tenerte acá y bueno, me toca hacer justo la segunda pregunta. Mira, justo tú trabajas mucho con personas que viven momentos muy difíciles. Cuéntanos, ¿hubo un acontecimiento en tu vida que te hiciera decidir dedicarte a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad o crisis? Dime, si hubo un momento donde definitivamente tú dijiste, este es el momento donde cambió mi vida para siempre y justo por eso me dedico a lo que me dedico. Sí, mira, yo he pensado que han sido varios momentos. Sin embargo, el saber de dónde vengo, en mi familia, eh, la salud mental siempre ha sido una dificultad. Eh, Hay mucha gente en mi familia que ha sufrido depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ha cambiado mi forma de ver el mundo y de ahí me fui encontrando con más y más gente así y la misma vida me ha puesto en situaciones en las que me las voy encontrando. Desde que, por ejemplo, a ver, partamos que de esto nace mi interés hacia la psicología, ¿no? Pero de ahí la vida me ha ido poniendo en esos lugares y la verdad es que me doy cuenta de que es bien fácil encontrar a gente que está en vulnerabilidad, ¿no? Hay mucha. Entonces, desde que salí de la carrera, me fui a un hospital a hacer mi servicio y ahí ese evento yo creo que fue otro que a mí me cambió mucho, porque de ahí aprendí todo lo que implica, ¿no? Una decisión, un estar enfermo, un sentirse mal, el cómo cambia la vida radicalmente de una persona y de quienes lo rodean y cómo puede un apoyo hacer una gran diferencia. De hecho, ahí en ese servicio fue mi primera vez que me encontré con una persona que me dijo abiertamente que se iba a suicidar. Y con mucho miedo yo, pues ahí recién egresado, sin saber qué hacer, no te entrenan para enfrentarte a un mensaje así. Creo que eso también me hizo darme cuenta de lo importante que es comenzar a prepararte para eso. Que todavía me da miedo, ¿eh? Todavía vienen a mí personas que me lo dicen hace, no sé, hace una hora me lo dijeron y todavía me impacta, todavía siento ese miedo, pero sin duda hoy me siento mucho más preparado, ¿no? Que en ese entonces. Ujú. Mira, Jorge, yo te escucho, esa pasividad, esa tranquilidad y por supuesto que sé que pues eres un hombre con experiencia. Y bueno, yo creo que los que hemos enfrentado esa situación o hemos escuchado esas decisiones de mucha gente, yo creo que nos marca. Y sé perfectamente que pues a ti te ha marcado. Y casi, casi ya contestaste mi siguiente pregunta, pero la tengo que hacer porque el público está esperando precisamente tu historia, porque así se aprende de las historias. Entonces, qué valioso es que tengamos seres como tú que en este momento dicen, hey, yo también estuve como tú, yo también pensé lo mismo. Y qué valioso es que tú en este momento tú te hayas parado para ayudar precisamente a muchos seres. Pues felicidades y quiero hacerte esta pregunta. Yo sé que después de escuchar tantas historias de dolor, soledad, pérdidas, pero ¿qué es lo que en este momento más has aprendido sobre la naturaleza humana? ¿Qué sería? Sobre la naturaleza humana, yo diría que algo que
he aprendido al ver tanto dolor, al vivir tanto dolor, al sostener tanto dolor, creo que ha sido que la gente, todos los humanos, creo que incluido yo, no sabemos qué tan capaces somos de sobreponernos a este dolor. Hay momentos en que parece que no hay salida, no hay esperanza, no hay para dónde caminar. Y he visto a gente salir de situaciones bien difíciles, de lugares en donde ya no hay camino, ¿no? Que parece que no hay camino. Creo que eso es algo que he aprendido de la naturaleza humana, que las cosas cambian, que el cambio es natural, que es lo verdaderamente constante, que cambiamos, que lo que hoy nos pasa no va a definir toda la vida. Y sabes, yo te escucho, Jorge, y bueno, creo que el escucharte es reconfortante porque tal vez no sabemos si alguien aquí en esta sala esté pasando por algún momento complicado o probablemente esté en una situación con depresión, tal vez conozcan familiares. De hecho, tenemos una pregunta que más al ratito te vamos a pedir que nos contestes. Y el escuchar que las cosas no son fijas, que tal vez este dolor que estamos experimentando ahora no va a ser para siempre, que las cosas van cambiando y que tal vez la experiencia que estamos creando ahora no define lo que podemos crear en un futuro, es reconfortante. Y pues yo te veo en redes sociales, constantemente veo tu contenido donde hablas abiertamente del suicidio y es algo que a mí en lo particular pues me reta, no solamente escucharlo porque en algún momento de mi vida tuve este tipo de ideas, pero también porque es un tema que habitualmente no nos atrevemos a abrir ni en la familia, ni con la pareja, ni con los amigos, o sea, suele estar muy cerrado e incluso si conocemos a alguien de la familia que ha tenido este tipo de eventos, buscamos callarlo, o sea, que nadie lo sepa, que nadie se entere y que tú hagas esta labor me parece extraordinaria. Entonces, mis felicitaciones y gratitud porque sé que tú puedes llegar a muchísima gente y crear un gran impacto para ellos o una diferencia entre tomar una elección distinta. Y mira, esto me lleva justo a otra pregunta, porque yo sé que has colaborado con instituciones como el ISSSTE, el DIF, nos comentabas la Fiscalía de la Ciudad de México, algunas fundaciones, también escuelas. ¿Cuál ha sido una experiencia que transformó tu forma de entender la salud mental? Que te llevó a poder mirar de cerca el sufrimiento humano. ¿Qué tipo de experiencia nos podrías compartir? Yo creo que, mira, yo de todas esas mm, instituciones, eh, yo creo que en el hospital fue donde a mí me parece que más me cambió. A ver, todas han tenido lo suyo. También eh, la fiscalía es una experiencia bien compleja donde te, te muestran pues lo más, voy a decir, lo más duro de la humanidad, en donde sucede, te enfrentas a ver lo peor, pero ahí es como una búsqueda de justicia, ¿no? Mientras que en el hospital lo que se busca es la salud, el estar mejor, el bienestar. Y creo que ahí es donde yo he vivido mis experiencias más impactantes, ¿no? Porque ahí me he dado cuenta de que de repente hoy viene una persona y te dice, creo que hoy estoy bien, creo que la vida está mejorando y al día siguiente te la encuentras con una bata internada porque intentó suicidarse, ¿no? Entonces, para mí ha sido bien impactante ver ese cambio de un momento a otro y ver cómo la enfermedad mental, cómo
la soledad, la tristeza, el enojo, te llevan a situaciones bien complejas y de las cuales uno va a tener que salir, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una paciente que del hospital que ella era una genio, una verdadera genio. Hacíamos unas pruebas psicológicas ahí en el que les muestras una imagen y tienen que escribir una historia de esta imagen y escribió una cosa fantástica, ¿no? Ni siquiera me acuerdo de la historia, solo me acuerdo de lo que me hizo sentir. Me pareció increíble y ella iba ahí por un trastorno mental, ¿no? Bueno, una enfermedad mental. Segura, yo ya no la vi después de eso, pero seguramente la diagnosticaron como con esquizofrenia. Entonces, su vida iba a cambiar para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Porque ella era muy joven y apenas había tenido este brote psicótico. Pero para mí fue bien impactante lo que ella era capaz de hacer, de escribir. Ella tenía el sueño de ser un premio Nobel. Entonces, pues eso, ver cómo un gran talento puede verse detenido por un diagnóstico, ¿no? Entonces, para mí eso fue bien impactante y lo único que le dije en esa ocasión fue, te digan lo que te digan aquí, tú sigue escribiendo, no te detengas, porque creo que nadie más he visto ese talento tan grande. Y bueno, eh, me ha llevado a querer mejorar, pues, el transitar de la gente, ¿no? El pasar por esta vida de la mejor manera, incluyendo la mía. Claro, o sea, yo, amigo, escuchaba hace un momento a Jimena que compartía que pues esta parte del suicidio y todo eso, probablemente podemos pensar que es algo que no sucede, ¿no? En mi familia o que no sucede con mis conocidos, etcétera, pero algo que me está quedando claro de esta conversación que llevamos hasta el momento es que pues está más cerca de lo que pensamos, incluso en nosotros mismos. Y yo no, bueno, yo una vez escuché un dato sí un poco alarmante que decía que Guadalajara era de los estados, bueno, sí, de uno de los estados del país con más índice de suicidios, pero a nivel mundial, o sea, ya ni siquiera de México, sino a nivel mundial. Digo, evidentemente no me adentré mucho como a la nota para saber qué tan verídico es esta información, sin embargo, pues es preocupante porque podemos, como decía al principio, o sea, podemos pensar que eso no sucede en mi familia. Sin embargo, cuando nosotros también nos mostramos en indiferencia con las personas que están a lo mejor pasando una profunda depresión, porque creo que incluso aquí viene una desconexión, digo, obviamente pues tú tal vez sabrás explicarnos esta parte un poquito más a detalle, pero una cosa, bueno, eso es lo que yo pienso, una cosa es saber sentir nuestras emociones, por ejemplo, como la tristeza, y otra cosa es ya saber detectar una depresión. Entonces, creo que eso es una parte fundamental, justo que cuando tú estés en ese punto, pues evidentemente busca ayuda, o sea, busca un profesional, porque no es algo que solamente puedes decir, bueno, pues ya hoy estoy súper, estoy en esta depresión y pues ya salgo, ¿no? Entonces, creo que siempre la invitación es que busques ayuda profesional. Entonces, justo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que justo esta parte de la soledad que parece estar creciendo incluso en una época donde estamos muy conectados digitalmente, ¿cuáles son las señales que una persona no debería ignorar cuando comienza a sentirse aislada emocionalmente? Cuéntanos, amigo. Eh, Mira, creo que, creo que cuando una persona se quiere suicidar o ya está en una depresión importante, es bien evidente, ¿no? Pero comienza con señales pequeñitas, muy sutiles, ¿no? Como ya no queriendo salir, como, como ya no disfrutando de las cosas que solía disfrutar,
como aislándose, tendiendo a la soledad, ¿no? Y se van acrecentando, se va haciendo mayor, de repente ya no dan ganas de salir de la cama, de repente ya no dan ganas de comer, de bañarse, de arreglar tu cuarto, eh, y no por una cosa como de que te dé flojera, sino que de repente las cosas comienzan a perder sentido. Y creo que si tú de repente comienzas a notar a alguien que empieza a hacer eso, eh, es un buen momento para acercarte. Eh, Como dices, la depresión probablemente ya sea algo más grande y es bien importante detectarlo, pero comienza con cositas y el que esté alguien presente hace toda la diferencia. El atender a tiempo, el, el tan solo el simple hecho de notar a la otra persona y cómo cambia su forma de vivir, hace ya un impacto en esa misma persona. El ir y decirle, ¿sabes qué? Noto cómo no estás disfrutando lo que disfrutabas. A ti te gustaba mucho jugar básquetbol y ya no quieres. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Creo que pequeños cambios comienzan a notarse y pueden terminar en grandes cosas, ¿no? De repente, una persona que ya así ya tiene decidido que va a suicidarse, puede comenzar a planificar, puede empezar a dejar ningún asunto pendiente, ¿no? A cerrar sus cualquier cuenta, por ejemplo, deudas, las empieza a pagar, deja testamento, deja un seguro para los hijos, eh, deja unas cartas, ¿no? Empieza a planificar. Entonces puede ser una señal. El ya no, eh, algo que se suele ver mucho es a una persona que dice, estoy muy cansado. Estoy cansado, no quiero nada, no quiero salir adelante, no quiero ayuda, no quiero nada, ¿no? Estoy cansado. Eso es otra señal. Eh, y pues nada, lo que toca es hacerse presente. En realidad, eso es lo que hace la diferencia. Fíjate que yo tuve oportunidad, eh, hablo desde la conciencia que yo manejo. Tuve la oportunidad de ayudar a dos sobrinos, eh, porque en la manera de cómo ellos se expresaron textualmente en la escritura, yo noté precisamente que ahí había depresión. Y entonces, en el primer caso, yo noté que había tristeza, noté que las palabras estaban así como dirigidas a no soy importante, nadie me hace caso, no soy valioso. Y en ese momento actuó mi intuición y en ese momento le escribí al sobrino y le dije, oye, ¿te puedo ver? Hola, no le pregunté, hola, ¿cómo estás? Sino le dije, me da gusto que hayas escrito aquí en el chat y ya vi que estás creando cosas. O sea, como que traté de cambiar un poquito como la energía y después me saludó y le dije, oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, ¿por qué no nos vemos el día de mañana? ¿Qué te parece? Y me tomó la palabra y llegó a mi espacio y platiqué con él y el día de hoy, pues yo hoy me siento feliz de tenerlo ahí creando. El segundo caso, algo así semejante y yo sé perfectamente que tal vez yo fui ese ser que en ese momento ellos me generaron para que yo volteara y los viera. Y en el segundo caso fue algo así igual similar. En la escritura, en el texto, de hecho fue en el Face, donde yo me di cuenta y también lo cité y todo, y hoy es un chico que está feliz con una familia. Y bueno, tú eres el experto y por supuesto que hay preguntas ahí y bueno, esto va muy aunado a ciertas preguntas que están ahí precisamente en el chat.
Y ahora desde tu experiencia profesional, Jorge, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometemos cuando intentamos ayudar a alguien que está pasando por una crisis emocional? Sí. ¿Cuáles serían? Eh, quiero, quiero rescatar esto que nos platicas porque me parece bien valioso, ¿no? Cómo te hiciste presente. Es lo que les digo. A veces solo hace falta estar ahí, darse cuenta a tiempo, hacer ver a a la otra persona que es importante, ¿no? Y pues un error que suele cometerse es como juzgar a esa persona. Eh, Decirle, estás mal, solo tienes que trabajar, eh, no te pasa nada, hay gente que tiene problemas más grandes, tú mira todo lo que tienes y, y no deberías estar así, o hacerlos sentir culpables, ¿no? Como de que quieres hacerle a tu mamá, ¿no? Ve cómo la vas a hacer sentir, no te das cuenta del daño que los haces. Eh, O también otro error suele ser el tratar de convencer de ver el lado bueno, ¿no? De no, pero pues mira, todo va a salir bien, tienes un montón de cosas, no hay problema, échale ganas. A veces solo hace falta escuchar, ¿no? Porque a esa persona le está pasando algo. A esa persona se siente mal. A lo mejor, no sé, voy a decirlo así, a lo mejor económicamente está en un muy buen lugar, pero está teniendo otro tipo de problema. A lo mejor por estar en el trabajo ha descuidado a su familia. No lo sé, ¿no? No sabemos qué es lo que le pasa a esa persona y eso es lo que se tiene que hacer. Escuchar más que aconsejar, estar presente. Eh, otro error muy grande es no hablar, ¿no? No hablar de lo que pasa, hacer como si nada pasara. Eh, Muchas personas me han tocado de que intentan suicidarse, se van a urgencias, regresan a su casa y ya nadie habla de esto, ya fue como de, bueno, ya pasó, ya aquí termina esto, sigamos con nuestras vidas. Y no, no, ese evento fue algo que vino a cambiar toda una dinámica, a interrumpir la vida y que es merecedora de ser observada, esa situación. Entonces hay que detenerse, hay que escuchar, hay que hablar también, hay que preguntar. Creo que esos serían los errores más grandes, ¿no? El hacer como si nada pasara y el decir, no, todo va a estar bien, tú no te pasó nada, síguele, échale ganas, que entiendo desde dónde nace, ¿no? Porque a uno es una situación que le genera mucha angustia. Lo que uno quiere es pasar la página ya, vámonos a lo bueno, a lo que sigue. Y a veces toca quedarse, agarrar ese dolor y ver entre los dos qué vamos a hacer para solucionar este problema. Y a veces los problemas no tienen solución, pero el ir acompañado ya hace que este problema sea más llevable. Ujú. Claro, y justo eso que acabas de traer me parece valiosísimo, el no dejarlo en el aire, no, o sea, creo que México aún tiene una cultura de tabú con respecto al suicidio, a la depresión, la salud mental, y pues que podamos hablar abiertamente en nuestras familias de esto puede hacer una gran diferencia para cualquier persona, ¿no? O sea, porque la asociamos la depresión con la gente joven, la gente que a lo mejor está, o los adolescentes, que creemos que es ahí donde ocurre, pero en realidad ocurre a cualquier edad, ¿no? La gente, los adultos mayores también suelen tener periodos depresivos, de tristeza,
de a cualquier edad. Y a mí este dato que traía Omar también es algo sorprendente, ¿no? Los hombres que parece que viven una vida normal, trabajadores en una etapa completamente productiva, pues van, digamos, guardando este tipo de cosas y al final acaba por ser un momento pues que sorprende, ¿no? O pareciera que es sorpresivo, pero porque no conocemos cuáles son estas señales. Y bueno, ya la comunidad nos está haciendo algunas preguntas. Al final vamos a tomar un momento para que las contestemos, también para leer los comentarios. Si a alguien más le van surgiendo dudas, estaría buenísimo que la pongas aquí en el chat para que las podamos leer al final y que si tú conoces a alguien o quisieras canalizar a alguien, pues también vamos a dar algunas herramientas al final del programa para que tú las puedas escuchar. Y mira, Jorge, nosotros este programa lo dirigimos habitualmente pues a gente que anda ya en algo, ¿no? Líderes, emprendedores, empresarios. Pero esto no nos separa, o sea, esto no quiere decir que porque tengas un proyecto o estés trabajando en algo, pues no puedas estar pasando por algún momento difícil. Y entonces, de hecho, es muy común que la gente que pasa por estos momentos de presión suelen mostrarse fuertes todo el tiempo. Cuéntanos, ¿qué tan peligroso puede ser guardar emociones? Creer que pedir ayuda es una señal de debilidad, este tipo de pensamientos a los que accedemos cuando queremos tener una imagen. Cuéntanos. No, pues puede ser bien peligroso, ¿sabes? Yo no conozco todas las situaciones del mundo, ¿no? Yo sé que probablemente frente a una empresa, frente a un grupo de gente, frente a una negociación, tal vez sea necesario mostrarse fuerte. Sin embargo, me parece importante remarcar que ese es solo un momento. No tienes por qué seguir siendo esa persona que no le pasa nada cuando salgas de esa negociación, ¿no? Porque yo siempre uso esta metáfora, creo que todos los psicólogos tal vez, de que somos como ollas express. Entonces le vamos metiendo presión y se queda ahí dentro y le metes presión, presión, presión y un día explota. ¿Y cómo explota? Pues hay diversas formas, ¿no? Puede ser con la ira, a lo mejor una persona que suele enojarse mucho, que se enoja y grita, golpea o se desquita con el perro, con alguien que no lo merecía, con una persona en el tráfico, eh, o puede ser con una gran tristeza, ¿no? También puede explotar y un día decir, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto y dejo mi negocio y que alguien ahí lo atienda. Descuidar su vida, ¿no? Descuidar a su familia, a su gente. Entonces me parece bien importante que se exprese lo que pasa, que se pida ayuda si se necesita, porque seguramente si estás frente a una empresa, a un proyecto, necesites una fortaleza, pero la fortaleza no nace solo de ti, nace de ti, de quien te rodea, de quien te puedas apoyar, porque muchos se van a apoyar en ti. Entonces es bien importante que tú te puedas apoyar en otros. En, creo que la independencia, la individualidad es algo que se valora mucho en nuestra sociedad. Es bien valioso ver a alguien que dice, no, pues yo salgo adelante, yo solo, saco adelante a mi familia, yo solo, y nos parece admirable. Pero me parece aún más importante comenzar a remarcar la interdependencia, que nos podamos recargar en alguien, que decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy sacando adelante a esta empresa y estoy dando el dinero a mi familia, pero yo no lo podría hacer si mi mamá no me ayudara a cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces ahí se está valorando el apoyo que recibes. Entonces sería un engaño creer que lo hacemos solos. Creo que
me parece bien real esta idea de que a lo mejor solos vamos a llegar rápido, pero acompañados vamos a llegar más lejos. Mm. Definitivamente, amigo. O sea, estás trayendo una conversación súper poderosa y que quiero aquí hacer un pequeño alto, o sea, para reforzar un poquito esto que acabo de escuchar, porque justo yo, bueno, yo lo que creo es que esto sucede mucho también aparte de la parte que decía Jimena de los empresarios, los dueños de negocio, los líderes, creo que también sucede mucho en los hombres, o sea, al final el hombre que yo las puedo todas y que yo tengo una responsabilidad y todo, y que nunca nos permitimos como hombres sentir nuestras emociones, incluso esto que es muy sonado, ¿no? De pues, que los hombres no deben llorar y que un hombre debe mostrarse fuerte, cosas de ese estilo, yo lo que creo es que justo va creando una represión emocional, lo que tú decías de esa olla, ¿no? Esa olla de presión, hasta que llega un punto y que incluso lo vivimos en nuestra sociedad. Hombres peleándose, hombres pegándole a su mujer, hombres asesinando, o sea, digamos, lo expresamos de una manera tan violenta y tan fuerte. Entonces creo que justo lo que tú nos traes es súper valioso porque esta es una invitación pues, a que evidentemente los seres humanos somos seres emocionales, entonces tenemos que sentir esas emociones. A mí hace mucho tiempo me enseñaron que las emociones no las podemos quitar, pero sí las podemos vaciar, o sea, las podemos drenar. Y que hay maneras muy sanas de hacerlo. Por ejemplo, haciendo deporte, a lo mejor a través del arte, a través de la música, a través de ayudar a otros. O sea, de alguna manera hay maneras de drenar esas emociones sin caer, obviamente, en esas polaridades de golpear a alguien o hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? O comer en exceso, cosas de ese estilo, que es como nos vamos haciendo daño. Entonces, por eso es que me parece súper valiosa esta conversación que nos traes. Y bueno, justo para la siguiente pregunta, si hoy pudieras sentarte frente a una persona que está pensando en rendirse porque siente que ya no puede más, que ya está dando las últimas, ¿qué le dirías desde tu experiencia humana y profesional? Cuéntanos. Uf, me imagino ese momento en el que una persona dice, ya no puedo más, ya, aquí, hasta aquí llegué, me rindo. Yo lo que le diría sería, no tomes una decisión permanente para algo que es temporal o por una sensación, emoción que es temporal. Porque la realidad es que este es un momento y me han dicho, lo dices desde una posición muy cómoda. Tú porque no lo estás viviendo. Bueno, yo quiero decirles que lo he vivido. He estado ahí y yo he estado en completa desesperanza. Yo creí que nada iba a cambiar en mi vida nunca. Gracias a la gente que me rodea, es que yo he aguantado esos malos momentos y las cosas cambian. La vida cambia. Recuerden los que les dije, lo constante es el cambio. Si tú, si tú hoy tomas una decisión permanente, cierras todas las posibilidades. Y que haya posibilidades, creo que hace que valga la pena intentarlo. Creo que muchos quieren encontrarle un sentido a la vida y decir, es que mi vida no tiene sentido y quiero encontrárselo y no lo encuentro y no lo encuentro. Y la clave está en construirlo, porque la realidad es que pues nada tiene sentido, no todo se va a acabar, no, ¿para qué voy a hacer estos millones de pesos si se va a acabar? Si alguien más se va a quedar esta casa cuando yo me muera. Bueno, uno tiene que construir ese sentido. Todo se va a acabar, es verdad. Entonces hay que vivir de la mejor manera porque se va a acabar. Hay que encontrarle ese sentido. Creo que eso es lo que le diría, que hay posibilidades.
Va muy hilado precisamente a mi pregunta, porque aquí como nos podemos dar cuenta, creo que todos detrás de cámaras hemos pasado por alguna situación, alguna conversación, tal vez nos hemos entrampado en esas emociones y tal vez hemos encontrado ese ángel que en este momento nos dice, hey, dale para adelante, ¿no? O tal vez nos hemos encontrado una persona que tal vez vivió exactamente lo mismo. Yo siento ahorita como la energía así como media tristona, la siento así porque estamos tocando un tema fuerte y, y como bien dice Omar, bien dice Jimmy y por supuesto Jorge, este es el momento. Este es el momento precisamente como para pararnos por esa gente que en este momento nos está pidiendo a gritos, hey, volteen, veme. Y aquí uno de la parte importante acá de nosotros, los que estamos todavía, digamos, conscientes, porque yo pienso que una persona que en ese momento toma una decisión de esa naturaleza, lo hace en los estados de inconsciencia. Entonces, si nosotros estamos acá, pues aprendamos a escuchar los mensajes, eso sería como parte de la invitación. Pero bueno, dejemos que nuestro experto nos siga platicando y le voy a preguntar a Jorge. Jorge, imagina que millones de personas te están escuchando este mensaje que tú ahorita nos estás haciendo llegar y que algunas de ellas están atravesando momentos difíciles en su vida. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles para recordarles que su vida tiene valor y que todavía hay esperanza? ¿Qué les dirías? Mm. Sí, muy en el sentido de lo que decías, ¿no? El dolor te hace ver que la vida no vale o que eres lo peor, te engaña, ¿no? Te nubla la vista, te hace creer muchas cosas que no son verdad. Entonces yo les diría eso, no le crean a ese dolor. Eh, lo que este dolor quiere algo, pero muchas veces se va contra uno mismo, ¿no? Entonces no hay que creerle cuando se va contra uno mismo. Hay que buscar qué es lo que causa ese dolor, tratar de cambiarlo. Y les diría que este dolor no define lo que vales en este mundo. Tu valor radica en algo más, en las experiencias que tienes, en cómo te relacionas con los demás, en tu vida misma, ¿no? Entonces les diría eso, que hoy el dolor te engaña, pero que pasando ese dolor hay mucha vida, hay mucha vida, no importa cuántos años tengas, hay mucha vida todavía. Ok, ese es un gran mensaje. Y bueno, vamos a ir a una parte, disculpen, vamos a ir a leer las preguntas de la gente que nos escribió aquí en el chat. Entonces yo te las voy haciendo y nos vas apoyando a contestar. Mira, dice Adriana Vid, ¿cómo podemos ayudar a familiares con depresión? Ok, diría que lo primero sería llevarlos con un especialista, ¿no? No sabemos qué tan grave es esa depresión. Si, si es algo como sobrellevable, pues probablemente baste con apoyarlo en los problemas que tenga, estar presente, escuchar, ¿no? Si es algo más grave, tal vez necesiten el apoyo de un profesional, a lo mejor psiquiatría, ¿no? Eh, también en nuestro país está muy estigmatizado el uso de fármacos de psiquiatría, entonces hacerle ver que está bien, que no pasa nada, que a veces nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso necesita ese medicamento, ¿no? Estar presentes, creo que eso sería lo que pueden hacer con esa familia que tiene depresión. Ok, gracias. Ahora dice, ¿cuál es el primer paso para tratar la depresión cuando ya identificamos que se tiene? Y yo le agregaría aquí,
si tal vez alguien viendo esta repetición o escuchando esta entrevista está sospechando que tiene depresión, ¿a dónde se podría acercar? Se podría acercar a un psicólogo, pero también entiendo que, o a un psiquiatra, también entiendo que no siempre se tiene acceso. Hay algunas opciones gratuitas. Está la línea de la vida, está, creo que hasta el doctor Simi tiene una línea. Los hospitales de gobierno tienen un área específica para eso. El R. Navarro, creo que se llama así, el hospital psiquiátrico. Creo que ahí tienen un área que hacen un estudio socioeconómico para que tú puedas acudir. Creo que ese sería el primer paso, acercarse a un profesional cuando ya se identificó. Eh, de forma personal, diría que no negarlo, no negarlo, hacerle caso, no hacer como si no existiera, darle un lugar a eso que se está sintiendo, porque existe. Además, eso que mencionas, darle un lugar a lo que se siente, tenerlo, o sea, pues no es algo que se pueda quitar en algún momento, como tienes un tumor, te hacen una cirugía, te lo extirpan y ya. Y esto Claro. es algo que se tiene que atravesar. Ok, Ujú. buenísimo, gracias. Nos pregunta Diana Rangel. Hola Jorge, buenas noches. ¿De qué manera se podría apoyar a una persona que ya te ha mencionado el querer atentar hacia su vida? ¿Y hay algún tipo de apoyo para quien recibió el mensaje o a quien la persona se acercó a comentarle la situación? Sí. Mira, si alguien ya te dice que está a punto de atentar contra su vida, si es un caso, si se considera una urgencia. Entonces, tienes que llevar a esa persona a urgencias. Muchas veces puede ser en cualquier hospital, pero si es en uno de psiquiatría, pues mucho mejor. Eh, lo van a buscar estabilizar y ya después lo van a poder mandar a su casa con medicamento y seguramente van a sugerir psicoterapia. Eso para empezar. Pero también hay como grados, ¿no? No es lo mismo decir, ¿sabes qué? A veces como que no quiero esta vida, a decir, ¿sabes qué? Ya me compré un arma, hoy me voy a suicidar. Es un nivel muy distinto, ¿no? Entonces, siempre sugiero que lo atienda un profesional. Como les digo, ahí está la línea de la vida que eh, tardan a veces, pero hay varios servicios. También el Consejo Ciudadano, por ejemplo, tiene ese servicio. Mientras que para la persona que recibe el mensaje es bien duro, genera una ansiedad. Les digo que a mí me toca todavía que me dicen eso, un paciente, y me asusto, siento un miedo, siento esa ansiedad, nervios. Entonces es bien difícil. Ahora, si tú eres un familiar, pues se siente peor. Entonces sí aconsejo que también acudan a terapia si pueden, pero sobre todo creo que les va a ayudar mucho estar presentes con esa persona, como preguntarles cómo estás, cómo te va, vamos por un café, vamos al cine y platicamos, me interesa saber cómo estás, vamos a resolver este problema, estar presentes, creo que eso les va a traer como más calma, saber que están haciendo algo, ¿no? Pero sí, sí es una situación bien difícil para quien recibe el mensaje también. Gracias. Nos cuenta Norma una historia. Dice, yo tuve un hermano que tuvo depresión y ansiedad desde los 9 años y nunca lo supimos hasta que él me contó que quería quitarse la vida y yo lo quise ayudar y hasta lo interné, pero él nunca dejó de trabajar y los médicos nos comentaron que él iba a quitarse la vida y lo logró. Y por lo que están comentando, sí se siente culpa por no haber hecho más por ayudarlo y también por no saber cómo ayudar a la persona. En el área de los policías ocurre mucho el suicidio. Gracias, Norma, por compartir. Eh, lo siento mucho, Norma. Creo que es bien duro atravesar eso también. El que
haya tenido éxito tu hermano en eso. Lo siento mucho, es una situación difícil. Eh, yo te diría que tú puedes sentir esta culpa porque es normal querer hacer más. Esta culpa te está diciendo que quisieras haberlo podido ayudar más, que lo extrañas, que quisieras que la cosa hubiera sido distinta, pero la realidad es que muchas veces no está completamente en tus manos, ¿no? Yo creo que lo intentaste ayudar y eso es bastante. Sostener esa etapa me parece bien difícil y tú lo hiciste. Entonces, te lo digo como queriéndote quitar un poquito de esa culpa, que no sé si lo necesitas, pero también a veces uno trata de ayudar y a veces ya es muy tarde. A veces tiene que ver con otras cosas, con una química en el cerebro, a veces tiene que ver con las condiciones sociales y escapa a nuestras manos. Eh, lo siento mucho por tu pérdida, pero también eh, creo que es bien valioso el que tú hayas apoyado como lo hiciste. Y nos comenta Kevin Alexander Toledo. También en el ejército se da el suicidio. Conozco la historia de un soldado que presenció el suicidio de un compañero del ejército, cosa que lo dejó marcado. Y nos pregunta, ¿cómo lidiar cuando una persona usa el suicidio como manipulación, como una pareja que puede decir, si me dejas, me mato? Esa es una situación bien compleja. Se da mucho, por ejemplo, en casos de TLP, ¿no? Que de hecho en urgencias muchas veces ya ni los atienden porque dicen, no, tú tienes TLP, esto es algo que usas para manipular. Yo diría que es una situación compleja porque cómo saber que lo está usando para manipular solamente, ¿no? Creo que probablemente esa persona sí intente suicidarse. Sin embargo, que limite tu vida me parece una situación que probablemente a ti te cause más problemas. Yo creo que la clave acá es no llevarlo solo, ¿no? A lo mejor acompañarse de un familiar de esta persona, no cargar toda esta responsabilidad tú, porque si no limitarías tu vida por completo. Ujú. Ok, gracias. Aquí nos dice Redmi, no nos pone su nombre, pero dice, Ajá. cuando caemos en depresión, ¿es porque te hace falta alguna sustancia en el cerebro también? Es pregunta. Ahora están saliendo algunos estudios en los que dicen que no encuentran una correlación. Sin embargo, o sea, no es que te falte serotonina, sin embargo, sí hay algunas alteraciones químicas, ¿no? Por ejemplo, si te dan un antidepresivo, no solo van a tratar de que generes más serotonina, sino venderían pastillas de serotonina, ¿no? Sino que es un equilibrio de cosas ahí, ¿no? Eh, yo diría que es, es variable, dependerá de cada caso. A veces sí tiene que ver con sustancias en el cerebro, pero también para mí tiene que ver mucho con el contexto. Tiene que ver mucho con la soledad, por ejemplo. Eso a mí me parece que es una receta de depresión, mucha soledad, no elegida. Ok, gracias. Nos pregunta y nos comenta Araceli Hernández. Buenas noches, Jorge. Fíjate que yo a los 29 años intenté quitarme la vida. Sé perfectamente cómo se vive ese evento. ¿En algún momento de tu vida tú pensaste en el suicidio? Hola, Araceli. Lamento que hayas estado en ese momento. Se siente mucho dolor y te lo digo como decía hace rato, no como psicólogo, sino como persona que ha vivido ese dolor. También lo he pensado y la realidad es que cuando una persona llega a esos grados de depresión, es fácil que sea recurrente, o sea que recursiva, o sea que
puedes estar bien mucho tiempo y después de un tiempo hay algo en tu vida que pasa, un cambio importante, por ejemplo, un divorcio, y vuelve ese pensamiento. Mm, La clave está en recordar que es un momento y que pasa. Pero sí, sí he estado ahí. Gracias por compartirlo también, Jorge. Y Diana Rangel nos comenta, yo he intentado apoyar a la persona que me mencionó respecto a quitarse la vida. No se deja, incluso ya se encuentra en esta etapa de no querer salir y desalineando su persona. Me ha mencionado las maneras en que ha buscado generar la situación. Yo traté de hablar con su familia. Me dijeron que solo era una situación de manipulación hacia mí. Y justo ayer hablaba con esa persona y me decía que ya no podía más, que ya se estaba rindiendo y sí se siente con una responsabilidad muy grande. Ya. Diana, sí, yo voy a decir que es difícil diferenciar cuando es una manipulación y cuando no. Para mí la clave está en tratarlo siempre como si fuera un caso real. Entonces, eh, yo diría que esta situación probablemente no esté en tus manos. Eh, que su familia reaccione así me hace pensar que tal vez de ahí se deriva un poco. Eh, pero yo te sugiero que si estás en este interés de apoyar a esta persona, lo lleves con un profesional. Creo que esa es la ayuda más grande que tú puedes hacer y a lo mejor sí estar, acompañar y decir cómo te sientes y tomar, sostener eso que él dice, este dolor de, ¿sabes qué? Es que me duele mucho y tú decir sí, sí es doloroso, pero aquí estamos los dos en el dolor y va a pasar, pero sí creo que no está en tus manos. Yo te sugeriría que lo lleves a otro lugar, que no caiga todo en ti. Claro, muchas gracias. Marta G nos dice, muchas felicidades, un tema muy valioso. Y bueno, les vamos a compartir nuestra liga de YouTube para que si te perdiste alguna parte de la entrevista puedas verla en la repetición. También no olvides suscribirte, ponerle ahí la campanita para que te lleguen las notificaciones de esta y de otras entrevistas. Hemos tenido muchas entrevistas que así como esta han creado valor extraordinario. Y pues bueno, sí, definitivamente, justo como nos dice Marta, ha sido un tema valiosísimo. Yo ya estoy esperando que pongamos la repetición en YouTube para compartirla a algunas personas que me parecería súper valioso que lo escuchen. Claro que sí. Y bueno, Jorge, como todo tiene un inicio y un final, la verdad es que esta entrevista ha sido muy curiosa, como decía Leo. Probablemente podemos sentir que a lo mejor ha estado como muy profunda, y sí, o sea, la verdad es que justo lo compartía. Todos conocemos a alguien, o incluso uno mismo se ha experimentado en depresión, pero todos conocemos a alguien así. Entonces, creo que la invitación o el eje central de esta entrevista ha estado en apoyemos a esa gente, o sea, miremos a esa gente, no desde es mi completa responsabilidad, sino justo desde escucharlo, porque incluso tú no lo decías, solamente a veces con escuchar a la persona, con estar ahí con la persona, con sentirse mirada, con sentirse vista, es suficiente. Y si ya fuera algo ya un poco más fuerte, pues como toda recomendación, llevémoslo con un experto, con alguien que comprenda y entienda esa situación. Entonces, creo que ha sido una entrevista muy valiosa. Y bueno, siempre nosotros este tipo de programas los cerramos con una dinámica en la cual nos gusta mostrar, digámoslo así, la autenticidad de la dinámica. Entonces te voy a compartir, Jorge, la dinámica para que, bueno, la vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, mira, la dinámica se llama 3 palabras para transformar una vida. Entonces, te voy a estar compartiendo estas palabras y ya tú me dices cómo la completarías, ¿vale? Entonces, la primera palabra es una palabra que represente la esperanza. La palabra que vida, ¿Ok? Una palabra que represente la fortaleza humana. comunidad, Y una palabra que represente el propósito de vivir. mm,
posibilidades. Perfecto. Ahora, ya para cerrar, si pudiera regalar una sola frase a toda nuestra comunidad de Entre Líderes, ¿cuál sería, Jorge? Diría que estoy parafraseando muy mal, pero diría que cuando estás frente al otro, eh, más allá de todas las teorías, basta con tocar un alma, ¿no? De un alma a otra alma. Eso es todo. Ok, súper bien. Jorge, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Estamos encantados, como dice Jimena, ya también quiero que esté en YouTube para poder verla muchas veces. Y bueno, obviamente también vamos a compartir tus redes sociales, vamos a compartir tu contacto con la comunidad para que cualquier persona que quiera, bueno, que está ahorita en vivo escuchando la entrevista o que la escuche en redes sociales o en YouTube, pueda localizarte, porque créanme que algo muy valioso que me llevo es que atendamos también nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Es algo súper importante, así como atendemos nuestro cuerpo con la alimentación, con el ejercicio, bueno, es igual de importante nuestra salud mental. Entonces, gracias por esta gran entrevista y Leo, Jime. Yo encantada de tenerte en este espacio. Me encantaría que después nos des también una masterclass hablándonos de muchos otros temas que tú también manejas, que veo que tú ya compartes en redes sociales. Vamos a compartir, como dijo Omar, tus redes sociales para que la gente escuche sobre tu contenido. Y bueno, si hay alguien que se quiera acercar con él, también ahí le puedes mandar un mensaje. Gracias, amigo, por esta entrevista. Me voy completamente llenita del corazón. Claro Muchas que sí, gracias. por supuesto que fue un tema súper valioso y quiero agradecerte, Jorge, por habernos regalado este espacio, este tiempo y esta sabiduría con la cual tú cuentas. Y mira, no hay nada equivocado, porque estos temas son súper valiosos porque somos precisamente parte de este contexto. Así es de que felicidades y por supuesto que si tú en este momento requieres apoyo, por supuesto que yo sé que perfectamente Jorge va a poder colaborar contigo. Tal vez tiene por ahí algunas actividades, pero nuestra comunidad del INEN siempre se ha caracterizado precisamente porque somos un club, somos una comunidad de gente ayudando a gente.